Estamos de vuelta y ya tenemos instalado a Raúl Sor para que nos explique por qué esta cumbre de las Américas puede tener una trascendencia más allá de lo que han sido las otras cumbres de las Américas, que hace mucho tiempo que se viene diciendo que en realidad son buenas reuniones para juntarse, hablar un par de cosas y que no pase nada. Bueno, en esta oportunidad, Fernando, no sabemos qué va a pasar. A lo mejor podría ser el preludio de la última de las reuniones, en el sentido que ha surgido un debate muy duro sobre quién puede participar, porque para los que no están familiarizados con estas cumbres las organiza la OEA, digamos, en términos administrativos, desde 1994 que se están realizando, esta es la novena, y el país anfitrión, que en este caso va a ser Estados Unidos, la reunión va a ser en Los Ángeles, el país anfitrión determina quiénes son los invitados, y aquí está el gran problema, y también la agenda. Es decir, el anfitrión tiene el control de qué se va a tratar. Y con el tema de las invitaciones han surgido una serie de debates bastante agrios, porque Estados Unidos dice, nosotros no vamos a tener acá a países que no tienen gobierno democrático. Por lo tanto, se quedan afuera Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y la mayoría de los latinoamericanos, de los países latinoamericanos, ha venido diciendo desde hace mucho tiempo, en Naciones Unidas y en todos los foros internacionales, que no se debe excluir a nadie, que la manera de tratar a los países con los cuales se tiene diferencia es discutir, que aislarlo no contribuye en nada a cambiar la política interna de esos países, y que lo mejor es en estas reuniones dialogar, y que ha llegado a tanto que Andrés Manuel López Obrador, AMLO, con la abreviación, ha dicho que él no va a ir si no se invita a Cuba y a Venezuela. Por lo tanto, esto abrió una gran duda de que México se iba a abstener, pero después AMLO aclaró y dijo, no, yo no voy, pero va a ir mi canciller. Es decir, tampoco México se puede arriesgar a una confrontación directa o a un desaire tan frontal con Estados Unidos. Y le dedico tanto tiempo a explicar para que veas, o sea, para dar a conocer hasta qué punto el tema diplomático ha pasado a dominar más que qué se va a discutir y qué se puede resolver en esta cumbre. Y muchas veces quienes asisten y de qué se va a discutir tiene más importancia o tiene más peso o ya determina el contenido de la conferencia propiamente tal, que va a tener lugar del lunes al viernes y a la cual ya la mayoría de los países latinoamericanos han comprometido su presencia. El presidente Boric va a estar allí, va a tener probablemente un encuentro en algún momento con el presidente Biden. Argentina, junto con Chile, expresaron reservas, y Chile específicamente señaló que le parecía muy mal que se excluyera y registró su malestar, su molestia, pero por supuesto va a estar presente allí, y la mayoría de los países latinoamericanos, no sabemos si en definitiva se han hecho muchas negociaciones con Cuba, incluso Estados Unidos insinuó en algún momento que podría venir una delegación cubana de menor nivel gubernamental, pero que estuvieran presentes algunos cubanos y algunos venezolanos. Incluso Estados Unidos ha abierto, ahora le ha hecho un par de gestos a Cuba. Uno de ellos es que pueden volar, autorizó una serie de vuelos, y también sabemos que ha estado una delegación estadounidense discutiendo con Maduro. Pero, por ejemplo, no tenemos claro, presumimos que Juan Guaidó, el jefe o el líder más visible de la oposición, va a estar en la conferencia, y eso naturalmente es un problema muy complicado para el gobierno de Maduro. De manera que hay una serie de puntos de fricción que hoy día todavía no están resueltos. La conferencia empieza el lunes. Y en ese sentido, la conferencia parte muy mal. Mal en el sentido de que todas estas escaramuzas, por así decirlo,
han ido opacando el ambiente y se han tomado los titulares en vez de qué es lo que se va a discutir. Y bueno, ya veremos digamos, los puntos principales en la tabla. Son los puntos que le interesan a Estados Unidos, y uno de ellos, por supuesto, es el tema migratorio, sí, que tiene un lugar muy alto en la agenda de seguridad de Estados Unidos, y el presidente Biden tiene una iniciativa digamos, en cuanto a migración y cómo seguir avanzando en este tema, que es absolutamente vital para los estadounidenses. Sí, es interesante esto de que el anfitrión de la Cumbre de las Américas es el que pone la música y dice quiénes son las personas que van a bailar, digamos. Exacto. Ahora, normalmente ha habido instancias anteriores donde se vete la presencia de algún país. Sí, se han vetado en muchas reuniones, pero ya en reuniones anteriores Cuba había sido admitida, de manera que los latinoamericanos, los gobiernos latinoamericanos, que en Naciones Unidas han votado permanentemente contra el bloqueo y que Cuba pase a ser parte plena de la comunidad de países latinoamericanos, en esta oportunidad Biden echa pie atrás. Y incluso bajo Trump Cuba pudo asistir. Y hoy día, bueno, Estados Unidos, que tiene, al ser el que convoca, al ser el país sede, tiene otras obligaciones. Y por supuesto, como lo hemos conversado tantas veces, Fernando, Biden no creo que tenga tanto problema en que venga Cuba, salvo que esto tiene costos políticos internos, que va a tener las elecciones parlamentarias pronto, y que no quiere dar pie o no quiere darle motivos a los republicanos para que lo critiquen de ser blando con Cuba, con Venezuela, y por eso, naturalmente, Estados Unidos, más que presuntamente por la presencia de estos países, por el impacto que tiene en Estados Unidos, están planteando de que no. De hecho, fíjate, no hay tanto cambio en la política hacia América Latina desde Trump a Biden. Es decir, hay cierta continuidad. Yo diría que hay una ruptura mucho mayor en relación al presidente Obama que entre Biden y Trump. Por ejemplo, en el tema migratorio, aunque hay cambios, por cierto, pero las líneas fundamentales se han mantenido. Y que, mirando las cumbres anteriores, Raúl, ¿qué cosas importantes se han decidido o se han acordado en reuniones de este tipo con anterioridad? Bueno, hubo una reunión en que se abordó muy a fondo el tema de la lucha contra la corrupción, que es un mal endémico en América Latina. No que en Estados Unidos no exista, pero ciertamente los niveles en América Latina son mucho más altos en ciertos países. Y, por ejemplo, este tema fue abordado en Lima, en la reunión que se realizó en Perú. Y bueno, esto más o menos coincidió con la caída del presidente Pedro Pablo Kuczynski, que estaba involucrado en un gran escándalo de corrupción. De manera que sí, se han abordado temas de educación, se ha abordado el tema de narcotráfico, y en esta oportunidad migración es uno de los, y la situación económica, por supuesto a los latinoamericanos les interesa el comercio, y digamos que Estados Unidos abra más su frontera o baje los aranceles que existen en algunos casos, y todos sabemos la gravitación enorme que tiene Estados Unidos sobre cada una de nuestras economías regionales. Oye, desde ese punto de vista, ¿se espera en este caso, dado que, como tú muy bien dices, esto se hace en Los Ángeles, California, con una temática que es puesta por el país anfitrión, Estados Unidos, que de aquí haya algún tipo de pronunciamiento también sobre lo que está ocurriendo en Europa con Rusia y Ucrania, o normalmente estas reuniones continentales en diferentes partes no de alguna manera no mandan mensajes a las otras organizaciones o a los otros países de otras latitudes?
Bueno, interesante que los que han opinado sobre esto no han sido los rusos, sino que los chinos. Y los chinos han criticado la ausencia de estos tres países, digamos, de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que se les vete la entrada. Y la gran competencia en América Latina es entre Estados Unidos y China. China ha venido ganando espacio en forma colosal en todo el continente. Ha firmado enormes contratos comerciales. Para muchos países es el principal destino de sus exportaciones, de manera que China tiene una gravitación muy grande y Estados Unidos naturalmente va a querer, hoy hace todo lo que está a su alcance por contrarrestarlo. Acá vimos lo que pasó con 5G, vimos con el contrato para la producción de pasaportes, en fin, que se vetó la presencia de China, de manera que la pugna en América Latina es abierta y, claro, China no mira desde la distancia, está muy atenta a lo que hace cada país. Sí, pero aún así la pregunta sigue vigente. ¿Tú ves que haya piso, digamos, agua en esa piscina como para que haya un pronunciamiento general de la cumbre respecto, por ejemplo, a lo que está pasando en Europa? En general no lo hacen, pero es perfectamente posible que ello ocurra, que haya alguna moción y que, digamos, en términos diplomáticos señalan que la necesidad de parar esta guerra, que por supuesto afecta directamente a América Latina y a cada uno de nuestros países. Lo estamos viendo en el precio de los combustibles, lo estamos viendo en el precio de los cereales, la subida del precio del pan. Todo esto son repercusiones remotas, pero repercusiones directas al bolsillo de los consumidores latinoamericanos. De manera que sí es posible de que haya alguna resolución, pero habrá que esperar que comience la próxima semana, que va a ser de lunes a viernes, esta conferencia, qué es lo que va a pasar. Ahora, lo que es muy importante allí y en todas estas conferencias es un lugar de encuentro clave en que hay siempre muchas reuniones bilaterales entre presidentes de distintos países de la región y algunos van a aprovechar de reunirse con el presidente Biden. Mira, conseguir una audiencia con Biden, hay una cola larga de gente esperando, de manera que los presidentes que lo logren se van a dar por muy satisfechos, les va a valer la pena haber llegado a Los Ángeles. Entiendo que el presidente Boric tiene concertada una reunión con el presidente Biden, ¿no? Así es, y eso es digamos, un hecho tremendamente importante para Chile y para el presidente Boric, sin duda alguna. Es un gran éxito de la diplomacia chilena haber conseguido esa reunión. Bueno, vamos a estar atentos a lo que sucede. Vamos a tu libro de jueves. Muy bien, un libro muy especial. Hildegarda. Se llama, exacto, Hildegarda, de una danesa, Anne Lise Marstrand Jørgensen. Ah, tiene que ser muy bueno el libro entonces. Los daneses escriben muy bien. ¿Ah? Fíjate, yo lo encontré fascinante. Es un libro feminista, absolutamente feminista, y es la historia de una monja. Menos mal que fue monja, porque si no la habrían quemado en la hoguera, como se hacía en esa época con las mujeres inteligentes, las mujeres que rompían los moldes, rápidamente las acusaban de brujas. Celo masculino nada más. ¿De qué época estamos hablando? Estamos hablando del año... Ella nace en el 1098 y vive hasta como el 1060. Así estamos hablando de 10 siglos atrás. Y es una de las... Esto además a mí me hizo meditar mucho sobre cómo se ha ocultado el rol o la presencia de las mujeres. No tenía idea de esta señora Hildegarda, que llegó a ser la madre superiora de un convento, y eso y su origen de clase, que era de clase acomodada, y ella nace, digamos, esto es una novela basada en hechos, es decir, es una novela histórica. Y la autora te explica que no todo, es decir, hay rastros muy vagos sobre ciertos momentos de la historia de esta monja, pero ella se dedica a las cosas más variadas, a la herbología,
ella desarrolla un método para producir cerveza que sigue vigente hasta hoy. Ella organiza en su convento algo que se llaman danzas circulares, con la que yo estoy muy familiarizado porque mi mujer practica estas danzas circulares, que son muy antiguas. Imagínate, estamos hablando de 10 siglos, y esta mujer desafía a la iglesia, que por supuesto entre los obispos, cardenales, comienzan a surgir celos, como siempre ha ocurrido tantas veces, y que tratan de acusarla de distintas cosas, y también con el emperador Barbarroja en este caso, que también despiertan sospecha, pero ella, en definitiva, que debe haber sido una mujer brutalmente inteligente, es decir, por todo lo que nos describen en este libro, la cantidad de iniciativas, la curiosidad, cómo ella escribía. Además, en ese entonces, mucho de la literatura estaba en latín, y ella, por cierto, tenía un conocimiento y escribió en latín. De manera que es una mujer absolutamente excepcional, y lo que hace la autora del libro es rescatar este rol femenino, que es el primero de los grandes, digamos, más destacados en la historia, y bueno, había pasado totalmente desapercibido. Si esto lo hubiese hecho un monje, ya habría una colección de libros, pero de todas maneras tarde, pero ha llegado. Bueno, muy interesante. Hildegarda es el libro de esta semana. Gracias, Raúl Sor. Nos encontramos la próxima semana. Que te vaya muy bien. Hasta el lunes. Chao. Chao, chao.